Buenos días a todos y a todas, Dios les bendiga, la congregación en general, pero muy especialmente damos muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes que son invitados o invitadas el día de hoy. Ahora son bastantes, así que los nombres, como dice Huicho y Lalo, ¿verdad? No nos lo podemos aprender de memoria, pero Dios sí se fijó en los nombres de ustedes, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidos todos, Dios les bendiga, y es mucho gozo de parte nuestra, de parte de la iglesia aquí presentes, el que ustedes estén con nosotros, y quisiéramos que volvieran a estar otras veces más con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? ¿Se oyeron que tenemos ganas? Bueno, ojalá que Dios nos conceda la bendición de tenerles otra vez aquí. Bueno, vamos a tener el tema de hoy. Nosotros nos basamos como libro de texto que está aquí en mi mano. En las escuelas tenemos siempre un libro de texto para cada materia, ¿verdad? O uno o varios libros a veces, pero uno casi siempre es el favorito del maestro y sobre ese nos basamos. Digo porque yo también soy maestro, pero en el Tecnológico de Madero. Y en la iglesia el libro de texto es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y sobre eso estamos basando este mensaje y todos los que tenemos aquí. El tema es la culpabilidad, parte 3, porque ya llevamos 2 partes anteriores a esta. Y como introducción, nada más voy a hacer un breve recordatorio. Decíamos que por lo general cuando se comete pecado, al pecar se siente posiblemente muchas veces durante el momento de estar cometiendo ese pecado, durante el tiempo que se está cometiendo el pecado, se siente placer, se siente bien, pues por eso peca la gente, ¿verdad? Porque es algo que da placer durante un tiempo, pero después del pecado viene un sentimiento que se llama culpabilidad, un sentimiento que nos acompaña. Puede ser mucho tiempo después, a veces duran semanas, meses, años, teniendo esa carga de culpabilidad por algo que sabíamos que no debíamos hacer, pero que de todas maneras lo hicimos, ¿verdad? Y eso es la culpabilidad, de eso estamos hablando, de la culpabilidad. Decíamos en los mensajes pasados que la culpabilidad tiene 2 fuentes de origen, una buena y una mala. La fuente de origen buena es de parte de Dios, y es buena la culpabilidad que viene de parte de Dios porque nos hace acercarnos a Dios arrepentidos para confesarle nuestro pecado, pedirle perdón y reconciliarlos con Él, porque cada vez que pecamos, ¿a quién ofendemos? Principalmente a Dios, que es santo. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios, y esa culpabilidad nos ayuda a ver que hemos hecho algo mal, a sentir que hicimos algo mal, buscar a Dios. Y es bueno eso, ¿verdad? Pero también hay una culpabilidad que viene de parte de Satanás. Esa culpabilidad es mala, no es buena, porque nos hace creer que ya hemos quedado descalificados para siempre para servir a Dios, para acercarnos a Dios, y entonces nos aparta de Dios. No, yo ya no puedo servir porque hice esto y lo otro y aquello, entonces ya no soy digno de presentarme ante Dios, ni de orar, ni de servirle en alguna cosa. Entonces nos estorba ese tipo de culpabilidad que proviene de Satanás. En lugar de acercarnos a Dios, nos separa más de lo que ya estábamos separados. Así que nos preguntamos qué hacer con la culpabilidad, o mejor dicho, qué hacer con el pecado que nos trajo como consecuencia el sentimiento de culpabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Y dijimos en el mensaje pasado que algo que intentamos hacer es cubrir nosotros mismos nuestros pecados, cubrirlos nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? A veces negándolos, no aceptando que es pecado lo que hicimos. Otras maneras es tratar de olvidarlos, esforzarnos por no pensar en ellos y no quiero pensar. Si se me viene a la mente, tratar de esforzarnos por
por quitarnos de la mente ese recuerdo de algo que hicimos mal. Otra cosa es también compararnos con otros más pecadores que nosotros, y de esa manera minimizamos nuestro pecado. Bueno, sí, yo hice algo malo, pero esta otra persona no, es así, de veras que es malo, ¿no? De veras, ese sí es malvado. Yo no, yo tantito, poquito, ¿verdad? Nos comparamos con alguien más pecador. O también queremos compensar nuestro pecado haciendo cosas buenas. Creemos que así podemos cubrir lo malo. Hice algo malo, voy a hacer esto bueno para que se me cuente y ya no se me tome en cuenta lo malo que hice haciendo cosas buenas, ¿verdad? Y la última que decíamos es cometiendo otro pecado para cubrir el primer pecado. Y eso es clásico, ¿verdad? Hicimos algo malo y luego echamos, por ejemplo, una mentira para cubrir lo que hicimos malo. Y así cometemos un pecado para cubrir otro pecado. Todo esto que acabo de decir no resulta. Tratar nosotros mismos de cubrir nuestros pecados no resulta. Y eso lo comprendió muy bien el rey David. El rey David, que fue un hombre que fue con una vida recta delante de Dios, pero como todos los demás no fue perfecto, igual que todos nosotros, no somos perfectos. Él en un momento cayó en la tentación al ver una mujer que estaba casada con otro hombre, la deseó y tuvo relación con ella, cometió adulterio. Bueno, durante un tiempo él estuvo ocultando ese pecado, y entonces él escribe esto en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Hace rato leímos más parte de este salmo, pero ahorita nada más estos dos versículos. Él dice: mientras me quedé callado, sin decirle nada ni nadie, sobre todo a Dios, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, me sentí mal, ¿verdad? Esa culpabilidad lo estaba aniquilando al rey David. No tenía ganas de hacer nada, no tenía fuerzas. Mientras callé. Bien, entonces si queremos cubrir por nosotros mismos nuestro pecado, no resulta. ¿Qué hacer entonces? Bueno, hay una segunda y mejor opción. Y de esa es la que les quiero hablar el día de hoy. Esa opción es permitir que Dios cubra nuestros pecados. Permitir que Dios se encargue de nuestro problema de pecado en la vida. Ahora, ¿quién no tiene pecado? ¿Quién nunca ha pecado? Levante la mano, por favor, aquí. O sea, ¿todos somos pecadores? Así dice la Biblia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Todos se desviaron. Todos los que están aquí sentados y los que no vinieron y los que están allá afuera pasando por la calle y los que andan acá por el bulevar, todos, Tampico, Madero, Altamira y todo el planeta Tierra, todos los seres humanos, dice la Biblia, todos hemos pecado. Todos. ¿Cómo resolver ese problema? Permitir que Dios cubra nuestros pecados. Pero antes de verlo, primero pensemos en el problema del pecado. Lo primero que tenemos que comprender es esto: ¿qué tiene de malo el pecado? ¿Qué tiene de malo el pecado? ¿Por qué el pecado es un asunto muy grave? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es algo grave? ¿Saben por qué? Bueno, aquí está la respuesta: porque nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios, crea un abismo entre Dios, que es nuestro creador, y nosotros. Alguien puede decir: ¿y Dios qué? Dios nada menos y nada más que es nuestro creador, es el que nos hizo y es el que nos sustenta, y si no fuera por Él, ninguno de nosotros existiría. Y con Él nos distanciamos cuando cometemos pecado, y todos hemos pecado. Por ejemplo, ¿alguna vez se han enojado los que están casados o las que están casadas
¿Alguna vez se han enojado con su cónyuge? De aquí nadie, ¿verdad? En esta iglesia no se enojan. No, bueno. Pero en otras iglesias hay algunos casados que sí se enojan. O bien hijos que se han disgustado con sus padres. ¿Tampoco pasa eso aquí? Ni las invitadas tampoco, ¿verdad? No. Todo el tiempo se llevan bien con sus papás, qué bueno. Me gustaría tener unas hijas así. Bueno, en algunos lugares sí hay ese tipo de personas. Cuando hay un problema, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay ese distanciamiento, hay esa situación en la que no se hablan, ¿verdad? No se hablan, se dejan de hablar. Pueden pasar ahí al frente o enfrente uno delante del otro y ni siquiera se saludan, ni se tocan, ni nada. Y a veces uno tiene ganas de comentar alguna cosa, ay, fíjate que me pasó esto, pero no, pues estamos enojados, no le hablo. ¿Verdad? Así sucede. No hay comunicación, está rota la comunicación, está el distanciamiento ahí entre las personas que están enojadas. Hubo alguna situación ahí que produjo una separación. ¿Ok? Y eso es lo que sucede con el pecado. El pecado es una ofensa contra Dios en primer lugar. Todo pecado, el que sea, es una ofensa contra Dios y por lo tanto nos separa de Dios, hace que haya un distanciamiento entre Dios y nosotros. Les voy a poner un ejemplo bíblico. En Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 8, está hablando del huerto del Edén. Y dice, y oyeron la voz, y ese oyeron se refiere a Adán y Eva. Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Dios creó al hombre, creó a la mujer y los puso en un lugar maravilloso que era el huerto de Edén. Bien. Y dice que Dios se paseaba en el huerto. El huerto de Edén era un lugar maravilloso, pero no solamente era maravilloso por su apariencia física o porque la vida allí era maravillosa, perfecta. No sé si han ido a alguno de los paraísos aquí que llamamos aquí en nuestro México, ¿verdad? Como Cancún y lugares así bien bonitos. Bueno, el huerto del Edén no solamente era maravilloso por su apariencia física, por lo que había ahí precioso, sino yo creo que lo más bonito de estar viviendo en el huerto del Edén era la presencia de Dios. Era que allí estaba Dios en persona. Dice que se paseaba en el huerto del Edén, de manera que Adán y Eva podían tener convivencia con Dios, compañerismo con Dios, platicar con Dios todos los días. Todos los días Dios iba a estar con ellos, platicando con ellos. ¿Imaginan qué hermoso? Así era el huerto del Edén, por eso era maravilloso. Bueno, ¿y qué creen? Pues pecaron Adán y Eva. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió después de que pecaron Adán y Eva? Génesis capítulo 3, versículo 8, ahí mismo dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Habían pecado, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto y ¿qué hicieron? En lugar de ir con él, ¿cómo está usted, Señor Dios? No, fueron y se escondieron, o sea, se apartaron, se fueron por allá. El pecado los había distanciado de Dios. ¿Está viéndose? Se escondieron. Ya no podían estar en la presencia de Dios, ya no podían tener ese compañerismo que tenían antes con Dios. Y como Dios andaba ahí en el huerto, su propiedad era su huerto, y ahí los había puesto, y Dios estaba en el huerto y se paseaba en el huerto, ¿qué creen? Y ellos ya no podían tener esa cercanía con Dios. Alguien se tenía que salir del huerto, o Dios o ellos. Si un esposo se pelea con una esposa de manera que se divorcian, uno se queda en la casa y el otro se va afuera, ¿verdad? Así que hubo este distanciamiento entre Dios y Adán y Eva. ¿Quién creen que se quedó en el huerto y quién creen que se salió?
capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, echó pues fuera al hombre. El que se tuvo que ir fue el hombre. Hubo esa separación por causa del pecado y quedó fuera del huerto del Edén el hombre, separado del hombre. Desde entonces, toda la descendencia de Adán y Eva, que somos nosotros, y todas las generaciones que ya han pasado y las que vayan a venir, tenemos ese problema de pecado que nos tiene separados de Dios, que nos tiene separados de Dios originalmente. Bien, otro caso, por ejemplo, es el de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? En la Biblia, Dios nos revela que este hombre, porque era un don especial de Dios, tenía una fuerza muy grande. De manera que nadie le podía hacer frente cuerpo a cuerpo, podía derrotar a cualquier persona, y no solamente una, sino a muchos al mismo tiempo. Era muy fuerte, pero él tenía hecho un voto con Dios, que se llama voto del Nazareo, no confundir con Nazareno. Nazareno era Jesús, que quiere decir que era de Nazaret, la ciudad de Nazaret, pero este voto no tiene que ver con la ciudad de Nazaret, así se llama Nazareo, voto de Nazareo. Parte de ese voto consistía en que no se podía cortar el cabello, no se debía cortar su cabello. Y mientras él cumpliera con su voto, Dios estaba con él, Dios lo protegía, Dios le daba esa fuerza que tenía Sansón. Pero Sansón empezó a tener una mujer, una amante, pecado. Y aparte de todo, no era del pueblo de Dios, no era el pueblo de Israel, era una filistea. Y estaba en unión desigual con esa filistea, como algunos de ustedes comprenderán. Entonces se buscó el andar relacionándose con una mujer que tenía unas creencias religiosas paganas, idólatras. Y a Sansón no le importó, se juntó con ella y le confesó que él no se debería cortar el cabello, porque si no podía perder la fuerza. Se quedó dormido, ¿y qué hizo la filistea? Que por cierto los filisteos eran enemigos de Israel, que era la nacionalidad de Sansón. ¿Y qué hizo esta mujer? Dormidito le cortó el cabello. Bueno, leemos Jueces, capítulo 16, versículo 20, dice: y le dijo Sansón, le dijo Dalila, le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, ¿qué? Se había apartado de él. ¿Qué lo apartó? El pecado. Dios se había apartado de él. Y cuando vienen los filisteos a pelear contra Sansón, le ganaron, porque ya Dios se había apartado de él. ¿Se fijaron? El pecado produce un distanciamiento entre Dios y nosotros. Entonces la pregunta que sigue es: ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces para poder otra vez reconciliarnos con Dios? Reconciliarnos con Dios, volver a tener esa relación que inicialmente tuvo el hombre con Dios, o que también nosotros como creyentes quizás teníamos una buena relación con Dios después de haber puesto nuestra fe en Él, pero cometimos pecado y hemos perdido esa buena relación con Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? De ahí viene la palabra religión. Volver a, ligión viene de ligar, volver a ligarnos, volver a unirnos con Dios. ¿Qué hacer? Bueno, la respuesta es permitir que Él cubra nuestros pecados en vez de querer cubrirlos nosotros mismos. Permitir que Dios cubra nuestros pecados
en vez de querer cubrir nosotros mismos. Pero alguno de ustedes dirá, no puedo acudir a Dios porque Él está enojado. ¿Verdad? Yo quisiera reconciliarme con Dios y quisiera ir con Dios y pedirle perdón, pero no puedo porque está enojado conmigo, porque yo pequé. La respuesta es no, no es cierto. ¿Quieren ver cómo la Biblia enseña que no? Al contrario, Dios está deseando, está esperando que nosotros vayamos a Él, le confesemos nuestros pecados, arrepentidos le pidamos perdón y Él nos perdona. Él lo desea, Él lo quiere. Para algunos no, lo quiere para todos. Vamos a ver lo que dice la Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere. Papá, si su hijo se portó mal, hizo alguna cosa mal y hay un distanciamiento porque hubo disgusto y el hijo no le habla y el papá no le habla al hijo, pero por dentro no están deseando, pues ojalá mi hijo viniera y me pidiera perdón y ya se arregla el asunto. ¿Verdad que sí? Dios está esperando, Dios está anhelando, dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren otro versículo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice. Él quiere. Él desea que tú vayas a Él arrepentido, le pidas perdón y Él te va a perdonar. Él lo quiere hacer. Por si alguien todavía le quedara duda, este conocidísimo versículo de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, y subrayé esa parte para que se vea, de tal manera amó Dios, que dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a su Hijo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Qué quiere decir eso de que dio a su Hijo? ¿De qué Hijo está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús, del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa que lo ha dado? Significa, Él lo envió del cielo a su Hijo, ¿a qué cosa? A platicar con los seres humanos, a curar enfermedades, a caminar el agua para que vean que era bien poderoso, a multiplicar los alimentos y para dar de comer a 5,000 personas con el lonche de un niño, a resucitar a algunas personas que estaban muertas. No vino a eso, hizo eso, pero no vino a eso. ¿A qué vino? Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A eso vino. No fue algo que se le salió de control, eso estaba en el programa de Dios, que su Hijo viniera a este mundo a ser sacrificado, muerto cruelmente, como pago, como ofrenda por todos nuestros pecados. De tal manera amó Dios, ¿quién tomaría a su hijo, a su niño, para que lo mataran por unos delincuentes? Hay personas que están en la cárcel porque han hecho cosas terribles. Han asesinado, han violado, han hecho cosas terribles. ¿Quién agarraría a su hijo, a su pequeñito? Vengo para que lo maten y con su muerte dejen libres a todos esos que están ahí en la cárcel, delincuentes malvados. ¿Quién haría eso?
Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque nos amó. Aún siendo pecadores, nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fijan? Él está esperando, Él está deseando que vengamos a Él. ¿Todavía quieren otro ejemplo más? Lucas capítulo 15, versículos 11 al 23. Vamos a leerlo despacio. Si traen Biblia lo pueden usar, y si no, aquí al frente está el texto. Yo lo tengo acá también. Dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. A ver, tiene 2 hijos, el mayor y el menor. El menor dice: papá, yo no me quiero esperar a que tú te mueras, dame la herencia que me toca. En aquel tiempo, en el bíblico, se repartía, siempre al primogénito le tocaba el doble que a los demás hermanos. Así que los que saben matemáticas, ¿en cuántas partes se repartió la herencia? En 3 partes, 2 para el mayor y 1 para el menor. Pero el menor dice: pues dame la tercera parte de lo que tú tienes, papá, esa es mi herencia. ¿Y qué hizo con esa herencia? La tomó y se fue lejos, a vivir lejos. ¿Por qué quería vivir lejos? ¿Por qué no se quedó allí mismo en el pueblo, en la ciudad ahí? Se compró por ahí un terrenito y a trabajar. ¿Por qué quería vivir lejos? Porque quería hacer cosas malas y que no estuviera viendo su papá, ¿verdad? Para que su papá no se diera cuenta de lo que estuviera haciendo por ahí y que no lo estuvieran reclamando ni nada. Me voy a donde nadie me conozca, por allá me voy a vivir lejos y hacer lo que a mí se me pegue la gana. Y se fue este hijo menor. Sigamos leyendo, todavía no se acaba ahí, no. Se fue lejos a una provincia apartada. Dice: y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, porque a fin de cuentas el dinero, el que quieran, se va a acabar un día. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense, después de haberse dado una vida de rico, de millonario, con la herencia de su padre, haciendo fiestas, con amigos falsos, ahora está cuidando cochinos. Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Tenía hambre y hasta se quería comer la comida de los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se acordó de su papá. En la casa de mi papá, allá en su rancho, pues sus trabajadores comen muy bien y yo acá me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué está haciendo aquí? Está confesando su pecado, ¿verdad? Está reconociendo que ha pecado, que le ha fallado, que le ha faltado a su papá. Pero no solamente al padre, sino dice contra el cielo y contra ti, es decir, ha pecado contra Dios y contra su papá. ¿Sí me explicó? Luego dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él está pensando eso, voy a hacer eso. Y entonces dice: y levantándose vino a su padre. Ahora vean esto: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué hizo el papá? Que ni se me acerque esa persona, no sé quién es, no lo conozco. Fuchi. No quiero saber nada de ese hijo malagradecido. ¿Fue así el padre?
Dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No se esperó a que llegara el hijo a la casa, él salió corriendo de la casa, alcanzarlo en el camino, se echó sobre su cuello y no se pudo aguantar las ganas de llorar. Y lloró, y le besó, perdón. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Iba a decir lo que estaba acá. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser fiesta? Del gusto, del gozo de que su hijo había regresado a casa. Esta es una parábola que contó Jesús. ¿Qué significa esta parábola? ¿Saben qué significa? Ese hijo pródigo eres tú y soy yo. Cada uno de ustedes acá y acá somos ese hijo pródigo. Que por nuestro pecado nos hemos alejado de Dios para vivir haciendo lo que se nos pega la gana, creyendo que Dios no nos está viendo. ¿Y quién es Dios en esa parábola? Es el Padre. ¿Y cómo está el padre? Enojado, furioso contra su hijo, que no quiere verlo, que ni se acerque a la casa porque manda a sus empleados a que lo corran a patadas. ¿No, verdad? El padre salió corriendo a abrazarlo, besarlo. Así es Dios, Él está deseando, está esperando que uno venga a sus brazos arrepentido, confesando, Señor, he pecado contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Pero ¿qué dice el papá? ¿Cómo que no, mi hijo? Véngase para acá. Y vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta porque está. Y dice la Biblia en otro versículo que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí han leído ese versículo? No me acuerdo dónde está, pero si alguien lo busca, luego me lo dice ahorita. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Se imaginan? Cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestro pecado buscando a Dios, allá en el cielo hacen fiesta, así como la parábola de aquí. Y Él quiere hacer fiesta para que, deseando que tú te arrepientas y vayas con Él. Bueno, Él tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él enviando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Punto número 3, lo que hace Dios con nuestro pecado. Miren lo que hace Dios con nuestro pecado. ¿Qué hace Dios? Los siguientes versículos nos van a mostrar lo que hace Dios con nuestro pecado cuando venimos a Él arrepentidos, confesándoselo y pidiéndole perdón. Miren lo que hace Dios con nuestro pecado. Primera cosa, lo perdona. Salmo 103, versículos 2 y 3. A ver, lean conmigo para que se despierten todos los que estamos ya cansados y cargados. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Porque dicen, pues esas son palabras que no usamos normalmente, ¿verdad? Él perdona las iniquidades. ¿Qué será eso? Iniquidad, que es muy parecido, casi sinónimo de pecado, es cuando hacemos algo con conocimiento de que ese algo es pecado. Está mal. Miren, a mí me ha pasado manejando el carro que me he metido por una calle en sentido contrario, pero yo no sabía que era contrarruta. Eso sería pecado. Pero si yo sé que esa calle tiene un sentido y yo adrede me voy en contra, eso se llama iniquidad. ¿Me expliqué? Cuando hice algo malo sin que yo supiera que era malo, es pecado, porque no deja de ser pecado, es malo.
Pero si aparte le agrego que yo sabía que era malo y de todas maneras lo hago, ese pecado se llama iniquidad. ¿Cuántos de ustedes han cometido iniquidad? Sabiendo que algo era malo y dijeron, pues de todas maneras lo hago. Bueno, Él es que perdona todas. ¿Cuántas? Todas. No, esto no me va a perdonar Dios, todo te lo va a perdonar Dios, todas tus iniquidades. ¿Qué más hace Dios? Lo aleja. Aleja el pecado de nosotros. Salmo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. A ver, ¿se puede acercar el oriente con el occidente? No se puede, ¿verdad? ¿Están separados? Bueno, así de separados hizo alejar de nosotros, dice, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué más hace con el pecado? Lo cubre. Salmo 32, 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué pasa cuando un cuerpo lo cubrimos? Un objeto lo cubrimos. ¿Qué pasa? Ya no se ve, ¿verdad? Ya no se ve. Me ha tocado a mí ver accidentes donde una persona fallece en la calle. ¿Y qué hacen? Le ponen una sábana así, ¿verdad? De color blanco casi siempre, y cubren todo el cuerpo para que no haya gente ahí morbosa que, a ver cómo se ve el muerto, a ver. Vayan al, ¿cómo se llama? Al anfiteatro ahí, a hacer prácticas. Ahí van a ver muertos. Bueno, ¿qué hacen? Lo cubren, ¿verdad? Se cubre para que no se pueda ver. Así es lo que hace Dios con nuestro pecado. Lo cubre para que ya no se pueda ver el pecado. Pero lo cubre Dios. Lo cubre Dios, no nosotros. Lo deshace. Lo deshace. Isaías 44, 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Deshace. ¿Han metido por ejemplo, algún metal en algún ácido? Se deshace. ¡Chas! Nosotros ahí en electrónica, cuando se hacen los circuitos impresos, se agarra la placa de metal, se le pone un tratamiento donde queremos que haya las pistas y la placa se mete en cloruro férrico y el cloruro férrico deshace el cobre de todas aquellas partes donde no se protegieron y nada más quedan las puras pistas. Deshace el cobre, desaparece. Así Dios deshace nuestros pecados, ¿verdad? Yo deshice como una nube tus rebeliones. Lo borra. Esto, voy a poner un ejemplo, pero dice Hechos 3, bueno, antes de verlo. ¿Cuántos de ustedes escribían a máquina? De esas de las viejitas mecánicas. Nos tocó, ¿verdad? Y cuando se equivocaban, cuando nos equivocábamos, ¿qué hacíamos? El corrector y quién sabe qué, y qué lata, ¿verdad? Y si estaba muy feo el error, hay que volver a empezar toda la hoja. Hoy día que a todo dar está la cosa, ¿no? Estaba uno escribiendo en la computadora, tic, 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 tic. ¿Te equivoqué? No, hombre. Nomás le borramos ahí la teclita esa de regrésate y vuelve a escribir y no pasó nada, ¿verdad? No tengo que repetir todo. Dios borra nuestros pecados. Les voy a poner otro ejemplo para los que no son tan antiguos como para haber usado una máquina de escribir mecánica. Un hombre caminaba, y esto tal vez ha pasado a ustedes, caminaba a la orilla del mar, por la arena, y al ir caminando vio para atrás y vio sus huellas, cómo las iba dejando. Y después de rato, cuando regresa, ¿y qué creen? Ya no estaban las huellas. ¿Qué le pasó? Pues que las olas del mar vinieron, como siempre sucede, y borraron las huellas. Ya no había huellas. El mar, ustedes lo han visto, ¿verdad? Viene,
A veces uno se pone a la orillita y hace algún castillito, algo así, luego viene una ola y se desbarató todo. Desaparece, ¿verdad? Bueno, eso hace Dios con los pecados. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, para que estemos en buena relación con Dios. Qué bonito es cuando alguien se pelea con otra persona y no se hablan y están así, pero llega el momento en que se reconcilian y ¿cómo se siente? Como que se cayó un poquito ese peso, ¿verdad? Que tenía uno así, ay, ya estamos otra vez bien, estamos en paz. Bueno, tiempos de refrigerio, porque los pecados fueron borrados. Ya no hay nada. ¿Qué más hace Dios con los pecados? Los olvida. Le da amnesia a Dios de nuestros pecados. Miren, eso dice la Biblia, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué bonito, ¿verdad? Ya no me voy a acordar de sus pecados. Y nosotros cuando alguien se enoja con otro y se reconcilian, pero luego se vuelven a enojar tiempo después, ¿qué pasa? Acuérdate, hace 3 años me dijiste esto y lo otro y quién sabe qué. Ay, jole. Yo conocí una hermanita, les platico. Les gusta, ¿verdad? Ella tenía una agenda, una libretita donde apuntaba, creo que ya se los he comentado alguna vez, de otra iglesia, de aquí no. Tenía una libretita donde apuntaba todas las cosas malas que le hiciera algún hermano de la iglesia, que le hiciera enojar por alguna cosa. Y apuntaba, hoy me hizo esto, fulano, el hermano me hizo así, sas. Y luego cuando un día estaba uno platicando con ella, no hermano, mire, sacaba su listita, usted tal día me hizo esto, y en esta fecha me hizo esto otro, y en esta fecha, híjole. Lo anoto para que no se me olvide. Dios se le olvidan los pecados una vez que uno va, los confiesa, los borra, los aleja, los olvida los pecados, ya no se acuerda de ellos. Y si Él ya no se acuerda de ellos, nosotros ¿para qué nos vamos a estar acordando? Ahora, si Dios hace eso con los pecados, pregunto, ¿vamos a sentir ahora culpabilidad? Ya no, ¿verdad? Ya no. Desaparece la culpabilidad. Otro más dice Isaías 38:17, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es otra forma de decir, los olvidaste, ¿verdad? Los echaste a las espaldas, ya no existen para ti. ¿Qué más hace Dios? Los arroja lejos. Los agarra y los tira así, más lejos que echarlos a la basura. ¿Dónde los avienta los pecados Dios? Si saben ustedes Biblia, Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Agarra los pecados, echa al profundo del mar, ¡zas! Ya. ¿Y no flotan los pecados? Se unen así, se van hasta el fondo del mar y ahí se quedan. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría que Dios hiciera eso con sus pecados? Los arroja y ¿saben? Los arroja en el mar y luego pone un letrero que dice prohibido pescar. Ya no se puede pescar, ya no se pueden sacar otra vez esos pecados. Una más y creo que ya es la última. Nos limpia. Limpia la conciencia, limpiar nuestros pecados. Nos limpia, miren, Salmo 51, versículos 2 y 7, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco
que la nieve. ¿Qué Ariel, ni qué Salvo me arrasa con la grasa, ni qué? Nada. Dios limpia y quedamos más blancos que la nieve. ¿A poco no está todo dar eso? ¿Saben que la nieve, cómo se forman los corpúsculos de nieve? Se forman a partir de una suciedad que atrae la humedad, la humedad se vuelve, se vuelve, ¿cómo se dice? Se condensa, pues, y se cristaliza, pues. Pero esa nievecita tiene mugre en el centro. Pero Dios dice, nos deja más limpios que la nieve. O sea que no queda nada de mugre. Todo completamente limpios. ¿Está bien eso, verdad? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. No, es que esto no me lo va a poder perdonar el Señor. Sí, toda maldad, dice. Todititita maldad que hayas cometido en tu vida, todo te lo perdona el Señor. ¿Qué utiliza Dios para limpiarnos de toda maldad? Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre que Cristo derramó, por eso vino a morir a la cruz del Calvario, su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Al poner nuestra fe en Él, esa sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado. Aún así continuamos pecando, debemos volver al Señor, otra vez arrepentidos, confesarle nuestros pecados y pedirle perdón, para que, ya no para salvación, pero sí para reconciliación con Él. Dice Isaías 1:18, una invitación de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso hace Dios con nuestro pecado. Todo eso hace Dios. Y si eso hace Dios con nuestro pecado, ¿qué le va a pasar a la culpabilidad que sentimos por el pecado? Debe desaparecer, ¿verdad? Debe desaparecer. Ya no tenemos que preocuparnos. Dios nos ha perdonado. Cuando vamos a Él arrepentidos, le confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón. Él nos perdona, es seguro que nos perdona. Y ya no tenemos que sentir culpabilidad porque ya estamos bien, estamos en paz con Dios. Imagínense, no sé qué a ustedes les pasó de niños jugando con la pelota, por ejemplo, y se emocionan y le dan la patada y se va y ¡pras! Rompe el vidrio de la ventana de la casa o el jarrón favorito de mamá. ¿Y qué pasa con el niño? Se esconde o está todo, híjole, cuando venga mi mamá, ay, lo que se me va a armar y está que no puede, todo nervioso, preocupado, no, es que tú no sabes, cuando venga mi mamá, ay, me va a pegar, me va a decir, me va a regañar. Y viene la mamá y si el niño se adelanta y le dice, mamá, ¿qué pasó, mijo? Es que te quiero decir algo. ¿Qué, mijo? Es que me ocurrió un accidente. ¿Qué cosa está? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Pensando la mamá que se había caído, golpeado, sangrado o algo. No, yo estoy bien. Entonces, ¿qué pasó? No, pues es que le pegué a la pelota muy fuerte y rompí el vidrio. Ay, mamita, perdóname, mamita. Mira, no, ya. Ahora sí le hace el niño. Y entonces la mamá lo abraza, no, mijito, no te preocupes, eso se puede reparar, mira, no te apures. No, véngase, mijito, pechuchito. ¿Cómo se siente ahora el niño? Ya, ¿verdad? Ya estoy bien con mi mamá, ya no pasó nada.
Así estamos con Dios cuando vamos con Él. Papito Dios, perdóname, hice esto mal, perdóname. Estoy arrepentido. Y dice Dios, te preocupes, ven para acá, mijito. Te perdono todo lo que hiciste mal. Y entonces la culpabilidad, la preocupación, ese sentimiento debe desaparecer. Ya no debemos tener que tener ese sentimiento de culpabilidad. Eso hace Dios con nuestro pecado. ¿Cómo ven? Vamos a la conclusión. Dice, ¿qué hacer con nuestro pecado? Las opciones son tratar de cubrirlo nosotros mismos, por medio de negarlo, olvidarlo, minimizarlo al compararnos con otro más pecador, compensarlo con buenas obras o cometiendo otro pecado para ocultar el primero. O la otra opción es permitir que Dios cubra nuestro pecado. Son estas dos opciones. ¿Qué hacer con nuestro pecado? ¿Arreglarlo tú mismo o permitir que Dios lo cubra? Dios desea hacerlo y por eso envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Dios desea cubrir nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Y por eso envió a su Hijo para pagar el precio de todos nuestros pecados. Dios a nuestros pecados los perdona, los aleja de nosotros, los cubre, los deshace, los borra y los arroja en lo profundo del mar. De esta manera quedamos limpios de todo pecado. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué harás tú con tu pecado? ¿Qué vas a hacer tú con tu pecado? La primera opción propone medios inventados por el hombre que resultan inútiles. La segunda opción es la solución de Dios para limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Por último, Dios tomó la iniciativa para que te reconcilies con Él. Ahora te toca a ti decirle, yo también me quiero reconciliar contigo. Estoy arrepentido, perdóname. ¿Cuál opción eliges tú? Vamos a orar. Padre nuestro, lo que acabamos de decir, yo no lo inventé, lo tomé de tu palabra, de la Biblia. Y es algo maravilloso que nosotros, siendo pecadores, rebeldes, inicuos, que cometemos iniquidades, tú con todo nos amaste y para pagar el precio de nuestros pecados enviaste a tu Hijo a dar su vida en sacrificio. Y ahora nos dices que nos acerquemos a ti a través de tu Hijo Jesucristo, a través de la fe en ese sacrificio que Él hizo para el perdón de nuestros pecados. Y que después continuemos buscándote cada vez que cometamos pecado, arrepentidos te pidamos perdón. Y gracias porque al que viene a ti, dice tu palabra, tú no le echas fuera, no lo rechazas, no lo corres, sino que lo recibes, lo abrazas, lo besas, como ese padre a su hijo pródigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, haya obrado en nuestros corazones, tanto los que ya han puesto su fe en Cristo Jesús, pero que seguimos pecando, como los que todavía no lo hayan hecho. Que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, les redarguya, les ponga la fe para salvación y que de esta manera haya esa reconciliación contigo. Porque no hay otra manera, es la única. Las otras que nosotros inventamos no sirven para nada. Gracias Dios porque tú lo has hecho posible. Tú tomaste la iniciativa, tú enviaste a tu Hijo, a pesar de que éramos nosotros los que pecamos contra ti,
tú tomaste la iniciativa para reconciliarte con nosotros. Ahora nos toca a nosotros dar el paso de acercarnos a ti y arrepentidos pedirte perdón, confiando en Jesucristo, poniendo nuestra fe en Jesús, quien dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Que tú toques cada corazón presente el día de hoy, Señor, tanto de los miembros de la iglesia como de los invitados, para que cada uno en su nivel acepte esta invitación tuya de reconciliación. Ya sea que sea creyente, pero está viviendo una vida incorrecta, que lo reconozca y arrepentido te busque y te pida perdón. O si no lo ha hecho antes, hoy ponga su fe en Jesús y te busque para que le perdones todos los pecados. Te lo pido en su nombre. Amén. Amén.